Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en prevención de peligros en la administración pública, con la temática titulada Sesión 4, Ergonomía y Psicosociología. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenos días y bienvenida. Buenos días para ti, Claudia. Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan en la mañana de hoy, a todos nuestros afiliados de ARL Positiva, nuestra aseguradora de todos los colombianos. Darles la bienvenida a esta cuarta sección que vamos a desarrollar el día de hoy en esta comunidad de prevención de los peligros en la administración pública, enfatizando, como lo dijiste hace un momento, en un tema muy específico que corresponde a la ergonomía y su articulación con la psicosociología. Es decir, la esfera no solamente psicológica o psicosocial de la persona o el trabajador, sino también su articulación con esa convivencia, con esa interacción permanente que se tiene entre las personas, las máquinas, las tecnologías. En ese entendido, pues recordarles que tenemos 12 sesiones con ustedes. Hoy estamos en la cuarta, terminaremos a fin de año. La idea es que nos acompañen e invitarlos a que se fidelicen con esta comunidad del conocimiento. Y antes de iniciar en materia, vamos a realizar el sondeo que es característico y costumbre para saber esos conocimientos previos con los que ustedes vienen el día de hoy en esta comunidad. Te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Paola. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento, y dando pues así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. La ergonomía enfoca las acciones para adecuar la máquina al trabajo. A, verdadero; B, falso. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, con un 69%, B, falso, con un 31%. Continuamos con nuestra segunda pregunta en nuestro sondeo inicial. La psicosociología busca abordar los riesgos derivados de A, la interacción del trabajo con factores psicosociales; B, del desarrollo del trabajo; C, A y B son correctas. Aquí muy atenta a esas respuestas de sondeo. En este momento tenemos 172 asistentes a este webinar. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, la interacción del trabajador con factores psicosociales, con un 13%, B, del desarrollo del trabajo, con un 3%, C, A y B son correctas con un 84%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Controlar la introducción de las nuevas tecnologías a la forma de trabajo del individuo hace parte de A, meta organizacional; B, resolución de trabajo en equipo; C, articulación entre la ergonomía y la psicosociología. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta de nuestro sondeo inicial. A, meta organizacional, con un 15%,
B, resolución de trabajo en equipo con un 7%. C, articulación entre la ergonomía y la psicosociología con un 78%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Paola. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por esa presentación. Efectivamente, vamos entonces a continuar con la sesión de hoy. Continuamos, ya vimos este sondeo, más adelante les estaremos contando cómo nos fue. Vamos a iniciar la mañana de hoy con esta frase, y es que el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales. ¿Eso qué quiere decir? Que la disposición mental que tengamos nosotros para asumir la vida, asumir los retos, los obstáculos y cada situación que se nos presenten a diario, es lo que nos va a permitir formar seres humanos que de esta generación puedan llegar a ser resilientes y a tener fortaleza para asumirlos. Si no tenemos una actitud mental positiva, desafortunadamente, los problemas nos van a acarrear alguna enfermedad o una consecuencia en nuestro estado de salud. Y continuando con nuestra temática, hoy dentro de nuestra tabla de contenido tenemos el desarrollo de algunos conceptos básicos, dentro de ellos es el término de ergonomía y de la psicosociología, e igualmente vamos a hablar acerca de unos retos que se están dejando dentro de la sesión con la finalidad de que ustedes los conozcan y los podamos aplicar. Dentro del objetivo general que tiene esta comunidad, que es la prevención de los peligros en la administración pública, corresponde brindar conocimientos y lineamientos generales relacionados con la prevención de los peligros en la administración pública para lograr su mitigación y control ante el deber y la responsabilidad social, que esta corresponde a proteger y salvaguardar la vida de todos los trabajadores, así mismo como los centros de trabajo. Y esto se hace extendible incluso hasta en los hogares, es decir, que cada uno de los conocimientos que ustedes van a poder apropiar en estos espacios no solamente son para la vida laboral, se extienden y se atomizan dentro de sus vidas laborales, profesionales, sociales, académicas, deportivas, en cualquier espacio en el que ustedes se lleguen a desarrollar. Los objetivos específicos que nos convocan, entonces los tenemos aquí visualizados. Uno de ellos es mejorar el diseño y la distribución de los espacios de trabajo para garantizar posturas y movimientos adecuados. Esto desde la ergonomía, pero también hablamos de realizar seguimiento y evaluación constante de las medidas implementadas para abordar los riesgos psicosociológicos. Igualmente, en este espacio lo que estamos ofreciendo es capacitación con la finalidad de sensibilizar a todos los trabajadores, a nuestros afiliados de ARL Positiva, para que desarrollen prácticas ergonómicas que les permitan prevenir lesiones musculoesqueléticas en un futuro y de esta manera mejorar el confort y la productividad en sus áreas de trabajo. Y finalmente tenemos como nuestro último objetivo identificar y evaluar los factores de riesgos psicosociológicos presentes en el ambiente laboral, con el fin de prevenir posibles consecuencias negativas para la salud mental de los trabajadores. Continuamos. Ahora vamos a recordar uno de los términos que son fundamentales cuando hablamos de la gestión de riesgos y más cuando hablamos del papel que se ejerce en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y este corresponde a reconocer el término amplio de qué es el riesgo. Y llamamos acá bibliográficamente, citando a la GT45, la Guía Técnica Colombiana, que nos dice que el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo corresponde a la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo. En este caso, hablando de las labores que desarrollan los funcionarios de la administración pública, los cuales pueden llegar a generar una afectación que manifiesta severidad en la lesión y deterioro en la salud. Entonces, bajo este contexto, que yo sé que muy posiblemente muchos de ustedes ya lo tenían claro, recordamos el término con la finalidad de ya entrar a socializar la temática correspondiente a ergonomía y a psicosociología. Antes de iniciar para el ejercicio de esta sesión, quiero hablarles un poquito del marco normativo. No me tomo mucho tiempo, pero es importante que ustedes lo reconozcan. Este marco normativo que se emerge para el desarrollo, la evolución en el tiempo,
frente a la ergonomía. Entonces aquí vemos desde el ejercicio, desarrollos desde el 2015, desde 1997, 2012, y la norma técnica que nos habla específicamente de ergonomía, que es la 3955, cada una de ellas en la evolución del tiempo lo que han buscado es mejorar las condiciones de postura, de desarrollo, de ejercicio, de interacción que tiene el trabajador en su espacio de trabajo, teniendo en cuenta los riesgos en materia de seguridad y salud. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los valoramos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué creamos para mitigar que no hayan afectación en la salud de los trabajadores? Entonces aquí vemos que en esta línea de tiempo lo que se han venido emitiendo son algunos lineamientos desde guía técnica, normas técnicas, leyes que hoy por hoy siguen vigentes y que hacen parte del ejercicio para el desarrollo de la contemplación de programas ergonómicos en diferentes actividades económicas, específicamente para el sector de funciones o actividades que se desarrollan en administración pública. Se ha de contemplar obviamente la posibilidad de algunas interacciones que tiene el ser humano con la máquina, con los equipos, con su ambiente laboral, con sus compañeros, y de eso trata la ergonomía. La ergonomía, desafortunadamente, la reconocemos o la asociamos siempre a cómo debemos estar sentados, cuál es la postura de nuestro cráneo, de nuestros brazos, de la movilidad que tenemos o el ejercicio y movimientos repetitivos que llegamos a ejercer para el desarrollo de una actividad o una función. Sin embargo, a la medida del tiempo esto ha venido evolucionando en su terminología. Más adelante vamos a ver las líneas de ergonomía que existen hoy por hoy en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales nos van a permitir ampliar el concepto. Entonces, esto en materia normativa desde la ergonomía. Ahora bien, si hablamos del aspecto psicosociológico, estamos hablando de la unión de lo psicosocial a lo social. Esto es una unión que se desarrolla desde varias líneas o disciplinas que estudian el comportamiento humano y lo que buscan, obviamente, es mejorar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores. En ese entendido, la normatividad vigente para Colombia en materia psicosocial, que es como se reconoce, también tiene hoy por hoy unos actos administrativos vigentes, resoluciones, normas internacionales o estándares internacionales, circulares, leyes que nos indican de qué manera debemos abordar psicosocialmente los riesgos que se conocen, que se identifican o que se llegan a materializar en un centro de trabajo. Entonces, por ejemplo, vemos desde el 2008, donde se establecen disposiciones para la identificación, evaluación, prevención e intervención del riesgo psicosocial. Y empezamos a evolucionar en el tiempo. Ya hoy por hoy hablamos de términos como acoso laboral, acoso sexual, y también hablamos de cómo se implementa el desarrollo de una batería de riesgo psicosocial, con la finalidad de poder mitigar esas consecuencias que afectan al trabajador. También lo vamos a ver en la sesión de hoy. Y no siendo también descartable el tema de hablar de las horas extras, del teletrabajo y todo lo que psicosocialmente afecta la modalidad o el estilo de trabajo que tienen los funcionarios en la administración pública. Eso en cuanto a marco normativo. Ahora bien, ya desarrollando conceptualmente las dos fuentes o los dos focos de trabajo en esta sesión, que es ergonomía y psicosociología, iniciamos por la ergonomía. Y la ergonomía es importante reconocerla en el entendido de un ejercicio amplio y un ejercicio que nos va a permitir esclarecer el concepto y el alcance. Ese es el objetivo principal de esta presentación frente al tema de ergonomía. Y empezamos socializando, contándoles, ay, perdónenme que se me pasó la diapositiva, se me pegó el teclado. Ahora sí. Socializándoles que la ergonomía es reconocida en términos etimológicos desde el concepto de origen de la palabra, viene del griego, como ergon, trabajo, y nomos, ley, es decir, una ley para el trabajo. Siendo así un conjunto de conocimientos multidisciplinares aplicados para la adecuación de los productos, sistemas
entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de los trabajadores. Cuando hablamos de entornos artificiales, hoy en día el acceso a la inteligencia artificial, el acceso al desarrollo evolucionado de las tecnologías, hacen que la conservación y la salud de los trabajadores cambie de dinámica. Ya no estamos hablando solamente de la interacción hombre-máquina, como pasó en la época del capitalismo, y que posteriormente, después de la tercera revolución y cuando empezamos nosotros a ver cómo la historia empieza a cambiar los modos de trabajo del ser humano y cómo el ecosistema trae consigo nuevas necesidades, allí es donde viene la ergonomía desde un carácter multidisciplinario, es decir, la visualización de diferentes disciplinas y ópticas, a plantear soluciones para optimizar la eficacia, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Y es por eso que este término, que desde el griego nos habla de ley para el trabajo, nos dice que es las leyes que se implementan para estudiar la actividad humana en el trabajo, adaptar el trabajo a las características psicofísicas del trabajador. Aquí ya no estamos hablando de psicosociales, sino de psicofísicas. ¿Por qué? Porque es lo que pienso y lo que actúo como trabajador después de un proceso de inducción, después de una articulación a un equipo de trabajo, después de una socialización de un manual de funciones, después de la implementación de lo que yo conozco por experiencia o por conocimiento en alguna facultad académica, y que en ejercicio termina siendo la labor que desarrolla el trabajador en los diferentes escenarios. Entonces, de esta manera, vemos que la ergonomía cumple un principio preventivo y corresponde a adaptar el trabajo al individuo que va a realizarlo. Es decir, cómo acondicionamos mi ambiente laboral, las prácticas que se desarrollan dentro de mi ambiente laboral, en la forma de liderazgo, la puesta en escena de un espacio físico amoblado, silla ergonómica, escritorio ergonómico, pad mouse ergonómico, la altura correspondiente del computador, mi postura o posapiés para descanso de una postura o un ángulo de 45 grados, o si estoy hablando de mis antebrazos, una postura también en descanso, con la finalidad de garantizar que no se me afecte mi salud y que de la manera como ingresa el trabajador de las que pertenecen a la administración pública, el día que inician sus labores sean las mismas condiciones a cuando se retiran de dicha función o de dicha actividad. Entonces, aquí vamos a preservar las características físicas del usuario, es decir, la persona alta, delgada, de contextura gruesa, requiere lentes, tiene alguna patología dermatológica, visual, auditiva, todas las características en esencia del trabajador. Y aquí es donde les recuerdo a todos nuestros asistentes que para ello se contempla al inicio de todo año el desarrollo de la encuesta de condiciones de salud. Esta encuesta de condiciones me permite a mí caracterizar y generalizar esa identificación o ese rasgo que físicamente tienen mis trabajadores. Yo puedo decir que el 5% de mis trabajadores son obesos, puedo decir que tengo algunos hipertensos, puedo decir que algunos tienen afectación visual. Bueno, todo lo que haga parte de la salud física afecta ergonómicamente la adaptación al entorno. Y por eso el segundo principio que hace parte de esta adaptación del trabajo al individuo corresponde a las características del lugar del trabajo. Pero cuando hablamos de características del lugar, estamos hablando de la parte física, ¿cierto? La pared, el techo, la luminaria, el aire, las ventanas, el espaciado, las vías de evacuación, la señalización, mi escritorio, la calidad del escritorio, no es lo mismo de madera que sea de metal por la transmisión o el disconfort térmico, etcétera, etcétera. Igual también cuando hablo del tercer principio que corresponde a las características de la organización de la empresa que influyen en los trabajadores, ya no estoy hablando de la parte física, estoy hablando de las características organizacionales y aquí ya viene línea de mando, nivel jerárquico, manera de comunicación, estilo de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, turnos de descanso
y todo lo que se desarrolla para que yo, trabajador, ustedes, trabajadores, en el sector público, puedan tener un ambiente agradable, puedan fluir con los procesos. Recuerden que esto es un reto que tiene la administración pública y es demostrar la eficiencia y la sostenibilidad en el tiempo, porque son recursos del Estado, porque hacen parte de el desarrollo e implementación de un mapa de procesos que es vigilado, que tiene seguimiento por algunas entidades públicas, veedurías, contralorías, procuradorías, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace parte de una maquinaria que en sí no es nada diferente a un sistema de gestión. Y ustedes tienen ese gran reto perteneciendo a diferentes entidades, muy posiblemente los que se encuentran hoy aquí convocados de entidades públicas, pero si tenemos del sector privado también replica, porque finalmente la réplica dentro de la administración del talento humano, tanto para el sector público como el sector privado, siempre la esencia y el motor de todo el ejercicio en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reposa en el foco que es el trabajador, es decir, la masa obrera emergente, quienes estamos tras de una función para tener una remuneración económica y cumplir con unos estándares de calidad en el ejercicio, producto o servicio para el cual nos fuimos contratados. Bien, entonces, algunos principios de la ergonomía que factores principales de la ergonomía o de la materialización del riesgo ergonómico que ustedes conocen, porque ahora les voy a hablar de los que debiésemos conocer. Pero los que siempre hemos escuchado corresponde a la postura, a los factores ambientales, las demandas físicas, cantidad de trabajo, descansos insuficientes. Hoy por hoy no podemos hablar de dormir 8 o 9 horas porque el agite diario, los medios de transporte, el estrés laboral, social, la contaminación, el ruido, hace que no podamos contar, desafortunadamente, con descansos suficientes para poder reconfortar la paz o la tranquilidad que necesitamos para retomar energías. Sin embargo, hablamos de tiempos, así sean cortos, pero que sean tranquilos y que nos permitan a nosotros ese confort o reconfort. Igualmente hablamos de movimientos repetitivos, estos normalmente se presentan en actividades de manufactura, que es donde el movimiento permanente de las muñecas, del codo o del hombro hace que podamos tener un deterioro, un desgaste en las articulaciones, en los ligamentos, que afecta después de 5, 10, 20 años la calidad de vida de nuestros trabajadores. Igualmente superficies de trabajo inadecuadas, no es lo mismo hablar de trabajar de pie o estar sentado todos los días frente a una ventanilla o todos los días archivando o todos los días tecleando o todos los días contestando el teléfono. Igualmente para quienes están en el ejercicio de movilidad territorial que tienen que hacer visitas, desplazamientos, siempre el lugar o las condiciones o las superficies donde se lleven a cabo las labores van a tener una implicación en la salud. Por eso es importante reconocer esa identificación de riesgos que me pueden afectar para que yo, trabajador, y la empresa como institución, llámese administración pública, tomen decisiones sabias para mitigar dichas consecuencias. Igualmente, cuando hablamos de la aplicación de las fuerzas, personal que se encarga, por ejemplo, de distribución, entrega de pedidos, carga, traslados, eso hace que se lleve tal vez un uso de la fuerza inadecuada. Por ejemplo, si hablamos de un uso de una carga superior a 25 kilogramos para el hombre, estamos hablando que sobrepasamos la línea media permisible para que no se vea afectación en la salud. Y así lo mismo pasa si estamos hablando de niveles de ruido. Si pasamos la media de los decibeles óptimos para que el oído no se vea afectado, pues también vamos a tener una alteración en nuestras condiciones de salud. ¿Y cómo determinamos esta ergonomía desde lo que conocemos? Entonces, hablamos de que la ergonomía es esa manera de relacionamiento, trabajo, tecnología y trabajadores. El trabajador desde las actitudes físicas y psicológicas, ¿no? Es decir, cómo está físicamente y cómo piensa, procesa y finalmente termina actuando. Esa relación con el trabajo, con la carga física, psicológica, el ambiente, con esa relación en las funciones que desarrolla. Y frente a la tecnología, que es cómo se interactúa con las herramientas, la maquinaria, la ofimática y todo lo que hoy por hoy hace parte de las herramientas de trabajo en los diferentes centros de trabajo. Y vemos aquí esta imagen donde la ergonomía
se ha venido analizando desde ubicación o postura en el puesto de trabajo, la manipulación de la carga, la postura al conducir, incluso la postura al descansar, como coloco mi cabeza sobre la almohada, si mi almohada es ergonómica o mi almohada es muy elevada y hace que mi columna vertebral no sea proporcional a la postura de mi cráneo, o que desafortunadamente la columna quede desviada por una mala utilización de la almohada, por una mala postura en mi cuerpo, y eso hace que en los años se vea un deterioro en nuestra salud. Vemos también el uso de la computadora. Posiblemente ustedes ya en este momento tenemos 321 conectados, excelente, esta comunidad está muy fortalecida y los invito a que continuemos conectados. El uso de la computadora también es algo muy importante y más en los trabajos administrativos y de la administración pública, que muchos de ellos son frente a un computador, incluso atendiendo al público, y corresponde a tener la altura de mi nariz al centro de la pantalla, es decir, horizontalmente. Yo no puedo permitir una desviación de elevar mi cráneo para visualizar lo que la pantalla me quiere demostrar o bajar mi cráneo para concentrarme en mi pantalla, porque esa ubicación de subir o de bajar, ascenso o descenso craneal puede llegar a generar lesiones futuras. Muchos de ustedes también conocen, por ejemplo, la tortícolis o algunos lumbares o afectaciones dorsales que terminan afectando la columna vertebral por la mala postura. Esto combinado con labores domésticas. ¿Quiénes de ustedes puede decir es que yo nunca hago nada en la casa? Muy seguramente ninguna persona, porque siempre terminamos haciendo cualquier labor por mínima que sea. Lavando la loza, utilizando la escoba para poder hacer el aseo o el trapero, algunas realizaciones de actividades como lavar un baño, lavar el carro, lavar las escaleras, limpiar las paredes, también puede generar afectaciones. Nos puede generar dolores, nos puede generar inflamaciones que terminan afectando con el tiempo, si nos descuidamos, la condición de salud. Y si a eso le sumamos el mobiliario, si la silla es muy bajita y yo soy muy bajito, o si la silla es muy alta y yo soy muy alto, tiene que haber una proporcionalidad, que sea reclinable hacia atrás, que me permita que la columna me quede puesta tal cual es mi contextura física, que tenga descansabrazos, que yo pueda ajustarla a mi altura, ¿cierto? Que tenga movilidad de ascenso o descenso, ojalá que tenga la silla tenga ruedas movilizantes con la finalidad de yo poderme trasladar y que la rigidez no afecte algún músculo por un mal movimiento o una falta de calentamiento, lógicamente en el ejercicio de nuestras actividades. Eso es de la ergonomía que conocemos. Ahora bien, para que le presten mucha atención a lo que estamos analizando en este momento en pantalla. Hoy por hoy, la ergonomía trascendió la postura, la ergonomía trascendió ese concepto básico primario que me hablaba de una postura biométrica, es decir, una postura donde una ergonomía donde solamente hablamos de la medición antropométrica de mi contextura, la altura de mi cara, la altura de mi columna, la altura de mis piernas para saber si requiero descansapiés o no, para saber de qué manera manejo el mouse. Esa es la que siempre conocimos. Y cuando nos hablan de ergonomía decimos sí, la ergonomía de postura. Pausas activas y descanso. Eso es lo que se nos viene en mente. Pero miren aquí a continuación, tenemos ergonomía ambiental, que nos habla de las condiciones ambientales, sonidos fuertes, vibraciones, alumbrado, todo lo que en el ambiente me puede llegar a afectar. Tenemos de ergonomía preventiva, y esa la aplica seguridad y salud en el trabajo, desde el esfuerzo y la fatiga muscular, es decir, ya no es desde mi postura, no es desde mi acomodación de mi esqueleto, es de lo que yo cargo y de lo que yo movilizo, del esfuerzo que realizo. Y este esfuerzo no solamente es esfuerzo físico de carga, también es esfuerzo de pensamiento, procesamiento cognitivo, de desarrollo de productos cognitivos e intelectuales. Hablamos de la ergonomía de concepción. Concepción desde el diseño de los sistemas, de los productos, de los entornos, es decir, cómo concebimos que es la adaptación correcta del trabajador en todo lo que es su interacción, maquinaria, tecnología, compañeros de trabajo. Tenemos la ergonomía de corrección, y esta ergonomía de corrección ya es la que entra a generar una mejora continua. Es decir, parte de una evaluación y de una consultoría ergonómica con unos resultados, con un análisis de investigación y me dice cómo debo actuar.
Esta la implementamos mucho cuando generamos programas de vigilancia epidemiológica, desde desórdenes musculoesqueléticos o de movilidad, carga, traslados, dependiendo el riesgo que esté apuntando dentro de la matriz de riesgo de la organización, y me permite tomar decisiones en esa matriz, es decir, crear controles para mitigar las consecuencias en la salud de los trabajadores. Tenemos la ergonomía cognitiva, hoy por hoy muy específica y muy avanzada. Tenemos ya realidad virtual que tiene desarrollos súper importantes que nos permiten conocer la evolución, el comportamiento y la interacción cerebral, todo lo que pasa en la cabeza del trabajador en diferentes momentos, situaciones emocionales, de carga laboral, de toma de decisiones. Entonces aquí vemos la psicopercepción, cómo afecta esa interacción del hombre, máquina, hombre, tecnología, hombre, compañeros. De acuerdo a esa psicopercepción, puedo sentirme cómodo en confort o me puedo sentir en disconfort, me puedo sentir desagradado y eso hace que físicamente me afecte. Entonces me da el lumbar, me da tortícolis, me da estrés, me da dolor de cabeza, me da gastritis, porque somatizamos esa ergonomía cognitiva. Tenemos también la ergonomía específica y esa ya es un campo mucho más especializado y tenemos personas que se dedican, por ejemplo, a trabajar en ergonomía de las discapacidades, personas que de pronto tienen alguna falencia de una extremidad o que tienen alguna condición médica limitante en alguno de sus sentidos, o también la ergonomía específica por la edad escolar. No es lo mismo hablar a un niño de primaria, a un niño de secundaria o a un chico estudiante universitario, a un chico estudiante trabajador desarrollando labores en un centro de trabajo. Igual mujeres gestantes, entornos aeroespaciales. Ya es una ergonomía mucho más especializada que puede tener dentro de su desarrollo todo el contorno anterior: ambiental, biométrica, preventiva, de concepción, corrección y cognitiva. Entonces vemos aquí cómo se conjuga todo el concepto amplio de la ergonomía, que lo desconocemos de momento porque lo relacionamos solamente con la ergonomía biométrica o de posturas. Bueno, chicos, en este momento de la mañana tenemos 327 asistentes. Recordarles que tienen un espacio para poder desarrollar las preguntas o consultas que nos quieran manifestar en este espacio antes de finalizar la sesión. Una vez terminemos con el contenido temático, damos el espacio para que ustedes nos puedan transmitir esas preguntas o inquietudes. Vamos con nuestro segundo abordaje y corresponde a la psicosociología. Psicosociología, que es diferente a lo psicosocial, porque aquí ya en la psicosociología lo hablamos como ciencia, disciplina, estudio específico, que lo que realiza es el estudio, el análisis y la intervención de esa interacción y comunicación humana. Es decir, ya no es solamente cómo yo me comporto en acciones y conductas, sino que cómo me comunico humanamente. Esto es una mezcla entre la psicología y la sociología. Cómo pienso y cómo me comunico. Esa interacción de estas disciplinas, incluso hoy por hoy, la podemos llegar a articular con la filosofía, el derecho, la medicina, la comunicación y con múltiples disciplinas que terminan estudiando esa interacción del trabajador en su espacio laboral. Entonces damos un abordaje mucho más amplio, fuera de que miramos la parte psicológica del pensar, procesar, de las emociones, de cómo actúo. También estamos mirando cómo desarrollamos esa parte comunicativa. Bien, entonces continuamos acá, visualizando que la psicosociología nos permite a nosotros, dentro de todas las herramientas que se crean, generar bienestar a la salud del trabajador. ¿Qué tipo de bienestar? Bienestar físico, psicológico y social, para que en el desarrollo de sus actividades él pueda tener un equilibrio. Para el ejercicio de esta psicosociología, vamos a ver cómo se articula, y aquí tengo para ustedes unos ejemplos o unas caracterizaciones de dicha articulación que me permite a mí establecer ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, hablamos de la articulación de la ergonomía y la psicosociología, reconocida e incluso estudiada en diferentes libros, documentos argumentativos y científicos, que nos dice que cuenta con algunos objetivos esa articulación. Y uno de esos objetivos es identificar, analizar y reducir los riesgos laborales en el ámbito de la ergonomía y lo psicosocial. Cuando unimos esos dos y los articulamos, vemos cómo factores psicosociales terminan afectando la salud
ergonómica o cómo factores ergonómicos terminan afectando la salud psicosocial. ¿Por qué motivo? Porque los dos se alinean y por eso cuando se selecciona este tema o este webinar denominado ergonomía y psicosociología, estamos hablando de que ya se ha teorizado cómo los dos factores tienen relación directa y termina afectando la salud del trabajador, la productividad y las consecuencias, lógicamente, para todos los factores, tanto empresa como trabajador. Y aquí vemos otro de los objetivos que corresponde a adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del trabajador. Ese es uno de los objetivos entre tantos. Y hablar del adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del trabajador corresponde a conocer muy bien cuáles son mis trabajadores, si ellos tienen alguna particularidad, si tienen alguna necesidad física, psicológica, de acompañamiento, de adecuación. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del programa de reubicación laboral o de rehabilitación laboral, que tiene un alcance desde el acompañamiento que da la administradora de riesgos laborales y que en el ejercicio lo pone en práctica el empleador, mejorando las condiciones de su trabajador después de haber pasado una situación de recuperación máxima o simplemente después de haberse adaptado nuevamente al trabajo después de un proceso asistencial, me permite a mí como empresa y me permite a mí como trabajador poder buscar esa adaptación al puesto de trabajo. Por eso cuando se hace el levantamiento de un plan de necesidades a inicio de año, en las entidades públicas se visualiza qué es lo que se requiere, qué personas particulares, por ejemplo, requieren de descansapiés, algunos con el uso de un mouse ergonómico diferencial porque su ejercicio es permanentemente en contacto con el computador, o si requerimos algunas diademas especializadas para el ejercicio de la telefonía o recepción de llamadas o call center o dependiendo de la actividad o desarrollo que se lleve a cabo. Pero eso también requiere de un análisis, de un estudio para poder generar esa adaptación de los puestos. Si hablamos de un puesto donde necesitamos fortalecer la postura ergonómica desde la ubicación de los computadores, entonces visualizamos equipos con unas características particulares en dimensiones, en píxeles, que no afecten la salud del trabajador. Entonces, eso hace parte de uno de esos objetivos o pilares del desarrollo de la articulación entre ergonomía y psicosociología. Bien, vemos acá otro de los objetivos que corresponde a contribuir en la evolución de las situaciones de trabajo, es decir, ya la interacción, la comunicación. Aquí lo vemos no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales, físicas o de equipos, sino también de los aspectos socioorganizativos. Cómo socialmente, jerárquicamente está dado el nivel de liderazgo, de comunicación, que me permiten garantizarle a mi trabajador un confort, satisfacción y eficacia. De esa manera, lo que yo visualizo en mi trabajador es darle un espacio agradable, no tan contaminado, no solamente con lo que se escucha, sino con lo que se hace, con lo que se ve, cómo están adecuadas los espacios, la política ambiental o medioambiental de las 5S, donde todo esté limpio, la técnica o política de reciclaje, donde todo esté en su debido lugar. Esas conductas o comportamientos e interacciones que tenemos en ese espacio laboral que me permiten una comunicación clara, asertiva, el desarrollo de mis actividades sin presión, porque tengo funciones claramente establecidas o desarrolladas, aunque eso es en un mundo idílico, sabemos que hoy por hoy debemos ser multitransformes, donde nos adaptamos a todas las condiciones y tenemos que ser polifuncionales porque no ha de faltar el excusado, el incapacitado, la persona en vacaciones o los que se retiran de las empresas y tenemos que asumir otros la carga laboral. Pero todo eso hace parte de ese análisis socioorganizacional, que para eso nos apoyan los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso traemos ese tema el día de hoy, desde el trabajo que se desarrolla en materia de prevención por parte de la administradora de riesgos laborales, ARL Positiva. Bien, tenemos aquí otro objetivo que corresponde a controlar la introducción de las nuevas tecnologías y esto es una realidad viviente, latente y permanente. Y quiere decir que debemos adaptar las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. Si yo tengo personal, obviamente analizando las etapas generacionales por edades de mis funcionarios y normalmente en la función pública o para las administraciones públicas, contamos con personal con mucha experiencia que si queremos adaptarlos al uso de la tecnología, inteligencia artificial, el uso del chat GPT y simuladores y adaptaciones
que lo que buscan es visualizar o prospectar tomas de decisiones apoyados con la tecnología, va a ser un poco más complicado si yo implemento la misma forma o transformación o proceso de inducción o de capacitación o de entrenamiento al cargo con un chico de 20, 30 años recién egresado de la universidad que tiene su mente súper fresquecita y que está ya visualizando dentro de su esencia generacional la fácil adaptación a las nuevas tecnologías. Por eso es que empezamos hoy a escuchar mucho el tema de los riesgos emergentes que emergen, salen, se crean de acuerdo a las nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo, el post-COVID, los flagelos de migración y todo lo que hoy por hoy tenemos que asumir como sociedad colombiana. Entonces, para poder ampliar un poquito más, ustedes ven en pantalla, hay un libro que se llama La psicosociología del trabajo. Y este nos habla de todos los factores que articulan esas nuevas tecnologías en etapas generacionales y cómo lo que busca realmente es el confort y la calidad de vida de los trabajadores. No hace cosa diferente. Entonces hablamos del Día de la Familia, hablamos de las integraciones socioculturales o deportivas o espacios deportivos, el uso de la bicicleta, bueno, algunas acciones que promueven el contacto del ser humano con la naturaleza, el contacto, la capacitación del ser humano con las nuevas tecnologías. Entonces, se articulan también programas de capacitación donde los funcionarios puedan adquirir nuevos conocimientos o conocer de las nuevas tendencias y eso hace que nos vayamos adaptando trabajador al trabajo y trabajo al trabajador. Eso también nos lo permite la psicosociología. Y aquí vemos también a continuación otro de los objetivos en esta articulación que corresponde al establecer prescripciones ergonómicas. Y eso ya es con casos muy puntuales, sobre todo cuando hablo de rehabilitación laboral o personas que tienen alguna limitación. Hay unas organizaciones que son muy incluyentes, incluyen dentro de la nómina o dentro de su personal de planta funcionarios con alguna limitación psicofísica. Entonces, cuando hablamos de esas personas o de esos trabajadores, debemos acondicionar el espacio y ser incluyentes. Recordemos que el pilar de este gobierno también habla de la inclusión y de la equidad. Y miren lo importante que es reconocer desde la administración pública ese término, inclusión y equidad. Y nos lo dice una línea de ergonomía asociado a la psicosociología, y que debemos establecer prescripciones ergonómicas para ese personal, para tener en cuenta a estos que estamos incluyendo, a que hagan parte de trabajo, que se sientan activos, que puedan aportar cognitivamente desde su experiencia, desde sus habilidades, desde todo lo que ha venido consigo en su historia, a ese proceso misional de la administración pública. Entonces, con ellos tenemos que pensar en unas herramientas, materiales, formas de trabajo diferenciales. Y también encontramos acá la articulación dada desde el aumento de la motivación. Eso que antes hablamos de que la automotivación era lo que a mí me automotivaba, mi proyecto de vida, mi sentido de vida, lo que a mí me levantaba todas las mañanas a desarrollar mis actividades, no es suficiente con las generaciones actuales, porque los chicos hoy o las nuevas generaciones ya no se apegan a un trabajo. Entonces, imagínense nosotros hablando de administración pública, donde tenemos unos procesos arraigados desde la Constitución Política Colombiana, desde la implementación de los diferentes códigos públicos que tenemos en todas las actividades económicas, sector salud, sector educación, sector minas, etcétera, 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 si no contamos con programas de motivación. Desafortunadamente, atraer nuevos actores o vacantes potenciales con conocimiento fresco, con el conocimiento de las nuevas tendencias, con la apropiación de inteligencia artificial, sin motivación se nos van. Y eso pasa hoy por hoy, porque hoy al personal nuevo lo tenemos que motivar y al personal antiguo lo tenemos que retener. Pero ¿cómo lo hacemos? Desde talento humano, seguridad y salud en el trabajo, implementando diferentes programas. Entonces, para aumentar la motivación, lo que busca es, por ejemplo, vemos aquí el caso, un dolor reiterado en manos o piernas cuando se hacen movimientos repetitivos o cuando se adoptan malas posturas en el trabajo, consiguen que el trabajador se sienta mal consigo mismo. Yo, trabajador de 20, 30 años que llevo en este hospital o en este ministerio o en este departamento de la administración pública, en ocasión o en consecuencia o con nexo causal al trabajo y al ejercicio repetitivo de mis acciones, de mis funciones, empiezo a ver secuelas en mi salud, limitantes en mi salud.
ya no muevo ágilmente las manos porque ya me duele, ya para pararme me tengo que apoyar tal vez de un bordón o me tengo que apoyar de la silla porque me duele el lumbar, tengo escoliosis, bueno, cualquier tipo de enfermedad laboral que se nos llegue a presentar a raíz de la evolución en el tiempo y la exposición al factor de riesgo. Eso hace que ya nosotros como trabajadores de la administración pública nos sintamos incómodos, agotados, irascibles, porque no vamos a tener la misma paciencia, no vamos a utilizar el mismo tiempo para dar los mismos resultados. Entonces, mire cómo la motivación puede inclusive a mí permitirme desarrollar motivadamente las tareas, así me duela algo porque me esfuerzo, porque quiero dar mi gotica extra, pero si me siento muy agotado, muy maltratado, con muchas secuelas en mi salud, los resultados no van a ser los mismos y mi disposición tampoco. Entonces, ahí vamos viendo cómo la psicosociología, lo vemos aquí en esta frase, genera una conexión articulada que no se puede desarticular. Donde nos dice que las afectaciones ergonómicas tienen un componente psicosocial. Si a mí me duele la espalda, inmediatamente psicosocialmente me desanimo, me desmotivo. Y viceversa. Si yo hoy estoy triste, si hoy tuve un problema en casa, si hoy me enteré de algo que me desmotivó, si hoy tuve una discusión con una persona que mueve mis emociones, me va a dar dolor de cabeza, migraña, ardor en los ojos, dolor de espalda. Entonces, lo uno se articula con lo otro y por eso les he dado ya la referencia de 2 libros que hacen parte de la referenciación que tenemos para este espacio de que es algo ya comprobado. Entonces, aquí vemos que cuando esta tensión es altamente mantenida en el tiempo, es decir, tensión psicológica, podemos llegar a sufrir de lumbalgias, inflamación en los tendones, entre otras. Y eso hace que se nos vaya deteriorando nuestra salud. Muy bien, entonces ahí entramos a un término que sí reconocemos y que es muy socializado, trabajado, preventiva y promocionalmente a nivel organizacional y corresponde al riesgo psicosocial. Y les quiero hablar un momento de esto con la finalidad de poder ir cerrando esta sesión webinar de ergonomía y psicosociología. Y es como lo psicosocial, es decir, lo que psicológicamente me afecta a mi interacción social, se puede verse materializado dentro de mi entorno de trabajo. Y esto sucede normalmente cuando hay ambientes de trabajo estresantes y acumulados. Hay sobrecarga de tareas. Tenemos la falta de control sobre el trabajo. Y recuerden que estos factores incluso los evalúa la encuesta de condiciones o la batería de riesgo psicosocial. Entonces vemos que los factores empiezan a afectar nuestra salud sí o sí. La falta de reconocimiento y valoración, cuando vemos que no hay equidad en las cargas, que no hay equidad en el trato, cuando tengo adicionalmente problemas familiares. Esa teoría de que yo ingreso a trabajar y dejo en la puerta de mi trabajo todos los problemas y toda la toxicidad afuera, eso es mentira. Eso es algo iluso, ilógico, porque yo no puedo decir me quito la cabeza y la dejo afuera. O me quito el corazón, aunque el corazón realmente no es el que maneja las emociones, todo está en el cerebro, ¿cierto? El corazón es un músculo que nos permite a nosotros dar un signo vital, pero hemos visualizado el corazón como el manipulador de las emociones, siendo algo que también es ilógico y que no es real. Pero en fin, viéndolo desde la fisiología o la anatomía humana, podemos ver cómo se comprueba que esa falta de articulación en mi trabajo por condiciones inestables, inseguras, de intrato, de inequidad, sumadas a mis problemáticas familiares que corresponden a problemas con familia, de pronto consumo de drogas, violencia intrafamiliar, disolución de hogares, etcétera, etcétera, situaciones económicas y demás, se conjuntan y terminan acabando la salud del trabajador. Por eso hay que tener programas de promoción y prevención donde tratemos de sacar adelante los trabajadores que son punto crítico y que requieren intervención, en ocasiones inclusive hasta clínica. También vemos cómo la inseguridad laboral puede llegar a afectar bastante, por ejemplo, en temas de empleo público, el tema de las vacantes, de los concursos de méritos establecidos por la Comisión Nacional de Servicio Civil, que son determinados por los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, etcétera, etcétera, puede generarme intranquilidad en mi trabajo. Y también vemos hoy por hoy el caso de violencia y de acoso laboral. Por eso tenemos no solamente los comités de seguridad y salud en el trabajo, en desarrollo organizacional, sino que también hablamos de los comités de convivencia laboral, que tratan algunos casos específicos de acoso laboral, de acoso sexual, que se pueden llegar a ver
visualizados en el comportamiento, en la comunicación, en la psicosociología de esa interacción persona con los demás trabajadores. Y finalizamos con algunos retos y afectaciones en el sector público. Y dentro de ello vamos a ver algunos alcances. Entonces, claramente el alcance en la administración pública la reconocemos dentro de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, organismos públicos autónomos como universidades, corporaciones autónomas, asimismo como entidades o instituciones públicas como lo es Ecopetrol, empresas de energía, de acueducto propiamente del Estado, la misma autoridad, ¿cierto? Los que pertenecen a las diferentes fuerzas o autoridades a nivel nacional o algunas empresas o personas que hacemos alguna actividad para el Estado. Entonces, en ese alcance, dentro de la administración pública y visualizando cómo en la administración pública se ve afectada la ergonomía y la psicosociología, vemos en contexto que se pueden hacer 4 análisis desde esta articulación para visualizar en qué se ve materializado, se ve diagnosticada la salud o la afectación de la salud de nuestros trabajadores. Y vemos la parte emocional, con manifestaciones de ansiedad, apatía, depresión, tristeza, fatiga, llanto, puede suceder, falta de autocontrol emocional. Pero también vemos desde la parte cognitiva cómo se deteriora la salud, personas que ya no procesan igual, personas que ya no toman las mismas decisiones en el mismo tiempo, ni son tan fugaces para poder asumir riesgos, porque ya son mucho más cohibidas, porque ya realmente se limitan en su ejercicio. Y por tanto tienen dificultad para recordar, para concentrarse o para pensar de forma clara. Desde la parte fisiológica vemos ya dolores somatizados en la parte física, como lo es el estómago, la cabeza, la tensión muscular, las contracciones o calambres que reconocemos, sensación de ahogo, fatiga, y las comportamentales, que eso ya son decisiones voluntarias. Me aíslo, no quiero hablar, me vuelvo apática, me siento agobiado, no controlo el sueño, ¿sí? Puedo llegar a tener trastorno del sueño, cambiar hábitos de alimentación, se me quita el apetito, me da mucha ansiedad y quiero comer mucho, etcétera, etcétera. Y los malos hábitos de vida saludable, que es lo que no debemos hacer, como es el consumo del tabaco y el alcohol. Dentro de los retos del ejercicio de la administración pública, ustedes yo sé que posiblemente reconozcan estos 4 valores que se dan dentro del cumplimiento del Código de Integridad en la Función Pública y que es uno de los retos que debemos seguir trabajando permanentemente. Si yo actúo con respeto, no me roba nadie la paz ni la tranquilidad. Si yo actúo con honestidad, puedo descansar todas las noches tranquilamente en mi cama, bajo mi almohada, sin alteraciones nerviosas que me evoquen una mala sensación. Si tengo compromiso, puedo lograr resultados óptimos. Si actúo con justicia o la empresa, la institución pública donde yo actúa con justicia, profesa la justicia, porque recordemos que estos valores son de la administración pública, ¿cierto? Porque es un código de integridad que va improntado en la función pública. Entonces, la justicia es uno de ellos. Hacemos parte de ser justos, ¿cierto? Equitativos. Y también la diligencia, hacer las cosas oportunamente, dar la mano a quien lo necesita en el momento, no 20 días después, no un año después. En diligencia, en el momento oportuno, con los recursos oportunos. Igualmente, entonces, con la finalidad, aquí nuevamente vemos otra referenciación, hay un libro que se llama Ergonomía y Psicosociología Aplicada, de Pizar García, para que quienes quieran leerlo o ampliar un poquito más la información lo puedan hacer. Y aquí lo que buscamos simple y llanamente es bienestar y confort para los trabajadores, gestión de la felicidad, prevenir el estrés, la ansiedad y la depresión. Y organizacionalmente encontramos que la batería de riesgo psicosocial nos puede dar puntos, tips, alarmas para reconocer cuáles de los factores psicosociales pueden estar apuntando gravemente en mi empresa. Tenemos los factores psicosociales intralaborales, todo lo que tiene que ver con mi trabajo, la forma de liderazgo, la carga laboral, mi competencia para llevar a cabo una tarea. Y sí, también podemos ver la evaluación de los factores extralaborales. Y cuando ya hablo de los extralaborales es lo que está afuera. Mi familia, mi economía, mi estudio, mi medio de transporte, el tiempo que duro yendo y viniendo, etcétera. Y si a eso le unamos mis datos personales, mi condición emocional, mi condición de salud, mis prescripciones médicas, mis antecedentes genéticos, mi peso, mi edad, mi nivel de escolaridad, mi tipo de relación,
si tengo una relación tormentosa, tóxica, o si tengo una relación tranquila, que me da paz, que me da tranquilidad. Cada quien busca su felicidad y va buscando el camino que le va generando satisfacción. Entonces, cada uno de ustedes tienen esa gran tarea. Equilibrar los factores intralaborales, donde los extralaborales se equilibren, trabajo para sostenerme, mi familia me espera, pero me apoya en dicho trabajo, trabajo en equilibrio, pero adicionalmente mis factores como persona me permiten llevar a cabo mis tareas con ese equilibrio, porque más adelante lo que vamos a encontrar son los resultados de niveles de estrés, de depresión o de ansiedad que se puedan llegar a ver visualizados en los trabajadores, incluso el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemamiento, frente al cansancio o agotamiento del desarrollo de un ejercicio. Entonces, de esta manera, Claudia y todos los invitados asistentes, 339 asistentes afiliados a la ARL Positiva, nuestra aseguradora de todos los colombianos que nos acompañaron en este webinar de la prevención de los peligros en la administración pública. Gracias por su asistencia y damos paso al momento de la evaluación final para saber cómo nos fue en la apropiación de conocimientos. Y adicionalmente, si tenemos algunas preguntas, Claudia, aquí estamos muy dispuestos a resolverlas. Muchas gracias, doctora Paola. Sí, señora, tenemos efectivamente unas preguntas. Tenemos una del señor Carlos Valencia. Él nos pregunta, ¿cuál es la mejor recomendación para mitigar la carga emocional del trabajo al hogar y del hogar al trabajo? Bueno, esa es una tarea bien compleja, como lo dije en el inicio, es una falacia, una ilusión vana decir que mis problemas emocionales de la casa los dejo afuera una vez piso mi organización, porque somos un complemento, somos un ser integrado. Pero para eso la resiliencia, el autocontrol, la evaluación de lo que es importante en tu vida, lo colocas en una balanza. Lo que es prioritario es efectivamente lo que tenemos que darle valor, ejecución inmediata. Lo que es secundario, lo que realmente no tiene realce, no tiene afectación, lo podemos ir aplazando, lo podemos ir inclusive dejando. Porque hay situaciones que incluso marcan nuestra vida y eso hace parte de las cargas inoficiosas o inadecuadas para nuestro desarrollo y evolución. Si yo me cargo con cargas que no son mías, si yo asumo culpas que no son mías, infortunadamente voy a vivir la vida de otros. Por eso cada uno tiene que asumir sus consecuencias y cada acto tiene una consecuencia. Desde el entendido de la conciencia del saber cuándo hago el bien, cuándo hago daño, cuándo duermo tranquilo, cuándo tengo una comunicación asertiva, cuándo soy tóxico y cuándo no lo soy, todo eso hace la caparazón de lo que conforma el ser humano. Entonces, realmente la tarea es individual, cada uno para conocernos y saber cuáles son esos baches o ese equilibrio que debemos empezar a trabajar. Muchas gracias por la pregunta, apreciado afiliado a ARL Positiva. Sí, señora. Tenemos otra, doctora Paola, es de la señora Paola Cuatín, dice cordial saludo. Me gustaría saber cómo aplico un diagnóstico el riesgo ergonómico en una empresa de salud. De salud, bueno, para el riesgo ergonómico tenemos muchos instrumentos, inclusive muchos de ellos son virtualizados que nos permiten hacer mediciones antropológicas con la finalidad de valorar posturas, ergonomía, desde la parte visual, desde la parte cognitiva, y para ello existen multiplicidades de herramientas, existe la evaluación RUL, la VICA, varias que nos ayudan a poder conocer y tener un diagnóstico en qué trabajar, porque de acuerdo a los resultados que nos midan nos puede llegar a identificar que las posturas son inadecuadas, que los materiales son inadecuados, que los equipos son inadecuados, la visualización. De hecho, las mismas evaluaciones cuando hablamos de sonometrías, cuando hablamos de análisis de puntos de iluminación, también son pruebas diagnósticas que nos permiten a nosotros trabajar en puntos focalizados desde la ergonomía. Entonces hay que primero visualizar qué parte, si recuerdan yo les hablé de 7 líneas de análisis ergonómico, que es el preventivo, el correctivo, el que es de posturas, el que es de cargas, el que es cognitivo, cada uno de ellos tiene líneas de trabajo. Entonces, primero reconocer a qué queremos apuntar, porque al todo es difícil. Visualizamos, individualizamos, y si encontramos el factor punto crítico, sobre eso miramos herramientas actualizadas para que las podemos implementar, y hay muchos proveedores en el sector salud que nos pueden ayudar. Gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Tenemos una última pregunta, la última pregunta del día. Tenemos, dice la señora Indira Janet Muñoz Torres, dice, las personas que requieren descansapiés son las que son bajas de estatura y los pies le quedan colgando, ¿o es por otra cosa? Totalmente. Cuando hablamos de los
cansapiés o posapiés, estamos hablando de una teoría que habla de la ergonomía de los pies al descanso del caer una silla deben tener un ángulo de 45 grados. Si esos 45 grados no me da la postura del talón en la base del suelo, eso hace que mi pie esté en punta o me quede suelto. Si me queda suelto, me afecta la rodilla. Si me queda en punta, me afecta el tobillo. Entonces, cualquier postura inadecuada por exceso de carga, por exceso en su funcionamiento, es decir, le genero exceso en la postura o le genero holgadez, hace que alguna parte de la musculatura o la parte ósea se vea afectada y que tras los años veamos desgaste óseo, inflamación muscular. Por tanto, el descansapiés o el posapiés lo que busca es que mi pie me quede a la base, porque así es que tiene que ser, ni haciendo fuerza en el talón, ni haciendo fuerza en la punta, ni colgando, porque cualquiera de las tres posiciones va a afectar una articulación y va a generar una afectación de desorden musculoesquelético que va a terminar en una enfermedad laboral tras los años, porque eso no es de hoy a mañana ni de hoy en un mes. Eso lo vemos evidenciando ya después de 10, 20 años, cuando vemos las afectaciones, los dolores, inclusive enfermedades ya irreparables o que requieren de cirugía. Muchas gracias, doctora Paola. Ahora sí, continuaremos con nuestro sondeo final. Ahora sí a la evaluación. Listo, los escuchamos. La ergonomía enfoca las acciones para educar la máquina al trabajador. A, verdadero, B, falso. Bien, esperemos a ver cómo nos va. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. La ergonomía enfoca las acciones para educar la máquina al trabajador. A, verdadero con un 79%, B, falso con un 21%. Doctora Paola, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, efectivamente, esta pregunta es una pregunta cascarilla y les voy a contar por qué. Si yo lo miro desde la ergonomía básica, la que todos conocemos, efectivamente, la máquina se adecua al trabajador, ¿cierto? Para que no tenga yo afectaciones musculoesqueléticas o ergonómicas. Pero si lo hablamos desde las nuevas tendencias y las nuevas oleadas de análisis disciplinarios desde la ergonomía, donde la ergonomía ya también es cognitiva, es de percepción, es de corrección o de prevención, pudiéramos decir que no se puede limitar solamente a la máquina y el trabajador, sino también al ambiente organizacional, a la iluminaria, si tiene planticas, si tiene oxigenación, si tiene un trato agradable, si las relaciones son tóxicas o no lo son, si la línea de comunicación y liderazgo es asertiva. Entonces, miren que es una pregunta cascarilla, porque si yo lo digo desde la ergonomía tradicional, estamos muy bien, porque subimos de un 69% a un 79%, donde acertamos diciendo que la máquina se adecua al trabajador o el equipo se adecua al trabajador. Pero si lo vamos más allá, es el mensaje que les quiero dejar. La ergonomía afecta, aplica toda la esencia del ser humano, desde lo que piensa, lo que siente y cómo se comporta. Entonces, ahí les dejo ese tips. Siguiente pregunta, Claudia. Muchas gracias, doctora Paola. Claro que sí, continuamos con nuestra segunda pregunta, nuestro sondeo final. La psicosociología busca abordar los riesgos derivados de A, la interacción del trabajador con factores psicosociales, B, del desarrollo del trabajo, C, A y B son correctas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la interacción del trabajador con factores psicosociales con un 8%, B, del desarrollo del trabajo con un 3%, C, A y B son correctas con un 90%. Doctora Paula, ¿cómo nos fue con esa segunda pregunta? Súper bien, efectivamente aterrizamos y apuntamos a lo que queríamos dejar de mensaje hoy. No solamente la máquina, no solamente la tecnología, los equipos, la luminaria, sino también las relaciones sociales y el entorno de trabajo. ¿Qué me ofrece mi jefe? ¿Qué me ofrece mi compañero? ¿Cómo me comunico? Todo ese entorno laboral hace parte del complemento y por tanto A y B es la respuesta correcta y subimos de un 84% a un 90%. Bien, chicos, muy concentrados. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora Paula. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Controlar la introducción de las nuevas tecnologías a la forma de trabajo del individuo hace parte de A, meta organizacional, B, resolución de trabajo en equipo,
C, articulación entre la ergonomía y la psicosociología. Estos son los resultados de nuestra última pregunta de nuestro sondeo final. A, meta organizacional con un 6%, B, resolución de trabajo en equipo con un 2%, C, articulación entre la ergonomía y la psicosociología con un 92%. Doctora Paula, ¿cómo nos fue con esta última pregunta de nuestro sondeo? Más que excelente, subimos de un 78 a un 92% reconociendo que la ergonomía y la psicosociología se articulan y al trabajar de la mano estamos hablando de la integridad del ser humano, es decir, hablamos de no solamente lo que se concibe de la parte física, sino de lo que se relaciona y de lo que verbaliza. Entonces, de esa manera, agradecerle a los 342 funcionarios que estuvieron conectados la mañana de hoy, afiliados a ARL Positiva, a ti, Claudia, por dirigir este espacio webinar, a todos los fieles asistentes a la comunidad del conocimiento de la prevención en los peligros en la administración pública, recordando que esta sesión es del profesor Carlos Valencia, quien hoy no nos pudo acompañar, pero que vemos que se está fidelizando muy bien la comunidad. Gracias a todos los asistentes. Feliz día para todos. Doctora Paola, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Buen día para todos. En esta ocasión, queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá y sus alrededores a que participen de manera gratuita en nuestra Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará aquí en la ciudad de Bogotá este 13 y 14 de junio de 8 a.m. a 5 p.m. en jornada continua. Vamos a tener charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, Posipedia, donde encontrará todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir de todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por nuestro canal de WhatsApp de Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión de Edúcate. Los dejaremos con un video de las ferias realizadas en el 2023 y que tengan un excelente día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma.
agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.